hay que ir a buscar zapatillas porque al nene le falta y vamos a buscar zapatillas. Así que es mucho el trabajo que hacemos en la misión. ¿Y cómo conocí al Señor? Bueno, mis papás son cristianos desde antes de casarse, así que yo nací por la gracia de Dios en un ambiente donde la palabra de Dios circulaba y donde el mensaje del Evangelio circulaba. Así que yo creo que fue un proceso mi conversión. Fui entendiendo desde muy chiquita lo que era la salvación, fui tomando decisiones por el Señor y entendiendo que Él era mi Salvador. No sé si hay una fecha puntual, no tengo esos recuerdos de fecha, sí tengo los recuerdos de experiencia con el Señor, ¿no? Y de encuentros profundos donde cada vez la fe fue aumentando más y donde cada vez fui entendiendo más que la única manera de ser salvas era a través de la presencia de Dios en nuestra vida, que si eso no está, por más familia cristiana o por más buena persona que uno pueda ser, las puertas del cielo no se iban a abrir para mí, ¿no? Entonces lo fui comprendiendo desde muy chiquitita el Evangelio y tomando decisiones por el Señor, momentos mejores, momentos peores, como todos los cristianos hemos tenido, pero creciendo siempre en ese conocimiento que sigo aprendiéndolo, ¿no? Creo que no es un conocimiento acabado. La presencia de Dios y la persona de Dios es inagotable. Entonces, cada experiencia de nuestra vida, cada situación de nuestra vida, cada año de nuestra vida, Dios siempre se nos presenta, o por lo menos así lo veo, con un aspecto diferente de su persona, ¿no? Y eso lo vamos apropiando y va siendo realidad en nosotras y va aumentando nuestra fe y nuestra confianza al punto de que nada nos corre de eso, ¿no? Por más maremotos que pueda haber alrededor. Así que un poquito esto es lo que soy. Ahora estoy jubilada como docente, fui muchos años jubilada, docente y directora de escuela. Después de la pandemia dije, basta, esto no es para mí, la tecnología no es lo mío, las clases de Zoom no me gustaban, así que ahí presenté los papeles y me jubilé. Y sí sigo trabajando como psicóloga en el consultorio, haciendo clínica de adolescentes y de adultos. Bueno, y escribiendo, hoy traje los devocionales que muchas de ustedes conocen también, dedicada a la escritura. Con mi hermano Pablo, el que está en Ecuador, somos autores del devocional Una pausa en tu vida. Ya este es el número 16 y bueno, es un placer también. Justamente este devocional es acerca de la vida de Jesús, cronológicamente cómo fueron los hechos, ¿sí? Desde que Jesús nació hasta que resucitó, siguiendo la cronología bíblica. Y es un lindo material. A mí me ayudó mucho a conocer mucho más a Jesús y sé que va a ser hermoso para vos poder enfrentar el 2023 leyendo cada día un aspecto de Jesús diferente. Y también muy lindo para evangelizar, para, como decía hoy, ¿cómo era tu nombre? Priscila, de contar a otros también lo que es Jesús en nuestra vida. Así que esto más o menos es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y bueno, y contenta de estar acá con ustedes. Nunca había venido a La Plata muchas veces para hacer trámite por la escuela, ¿sí? Porque acá están todas las torres de educación, así que las he visitado muchas veces por problemas de la escuela, pero nunca había estado acá con ustedes, así que es lindo conocerlas y expandir un poquitito esto que es la familia de la fe, ¿no? Que es tan grande, que es eterna y que es universal, que eso es lo lindo. Así que bueno. Qué lindo que estuvieron estudiando tantas mujeres de la Biblia. Bueno, justamente la pausa mujer que está atrás es la vida de las mujeres de la Biblia, así que les va a venir bien para la próxima jornada que hagan de mujeres. Ahora me di cuenta de eso. Y pensaba hoy en una historia, ¿no? Cuando el Señor ponía este tema en mi corazón, que seguramente ustedes la conocen, pero está bueno recordarla, que es esa historia que cuenta que un hombre muy rico, un empresario, millonario, un día quiso darle una lección a su hijo, ¿sí? Como padre, quiso ocupar ese tiempo de papá y decir, bueno, yo le voy a dejar una buena lección a mi hijo. Era una familia de mucho dinero y lleva a este hijo a pasar un día lejos de su casa y a visitar otras zonas periféricas. Entonces este padre va con el hijo y recorre y comparten con familias de la periferia y con una cultura bastante diferente a la que ellos estaban acostumbrados a vivir, y cuando vuelve manejando en su
coche 0 kilómetros, le pregunta al hijo, bueno, ¿viste, hijo? ¿Aprendiste algo con esto que viste? Y el hijo le dice al padre, sí, papá, vi que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 5. Que nosotros tenemos una piscina hermosa que empieza y termina hasta donde llega nuestro patio, pero ellos tienen un arroyo que ni se sabe dónde termina. Vi también que nosotros tenemos luces LED por toda la casa, pero ellos salen a la vereda y tienen un cielo lleno de estrellas. Aprendí que nosotros tenemos comida de vianda, pero ahí en esa casa había olorcito a comida. Y así el chico empieza a decirle estas cosas al padre. Y el padre le dice, bueno, ¿viste? ¿Te diste cuenta entonces? Sí, dice, me di cuenta lo pobre que somos, le dice el chico, ¿no? Y un poco esta historia da cuenta de que nosotras también muchas veces vivimos experiencias así, de creer que tenemos todo y capaz que no tenemos nada. O por otro lado, vivir pensando que somos carentes de un montón de cosas y tenemos más de lo que pensamos. Y un poco el devocional de esta tarde tiene que ver con esto. ¿Hasta dónde nos sentimos plenas? ¿Hasta dónde nos sentimos vacías? ¿Hasta dónde estamos satisfechas con la vida que tenemos? ¿Y hasta dónde estamos todo el tiempo con una percepción de nosotras mismas incompletas e insatisfechas que impacta en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibirnos, nuestra manera de relacionarnos con los demás y con la vida? Y pensaba qué difícil hablar hoy, cuando entré y vi ese cartelito tan lindo que dice plenas, de plenitud en un mundo y en un contexto, especialmente occidental, como en el que vivimos, que se percibe bastante vacío. Qué difícil poder hablar de la palabra plenitud o satisfacción en una sociedad que cada vez se muestra y se define más insatisfecha. ¿Cómo hablar de bienestar y de plenitud cuando lo que uno escucha todo el tiempo es malestar, es vacío, es falta de sentido, es tristeza? Hace muy poquito salió una estadística, yo miraba en uno de los noticieros de una consultora social que puso varias palabritas que representan el sentimiento del argentino, ¿no? O argentina. Y la palabra más grande era la palabra tristeza. No sé si ustedes lo vieron. Hace poquito salió esto, ¿no? Como una estadística. La más grande en ese cartel era tristeza. Después había otras más chiquititas. Enojo, ira, insatisfacción. Pero coincidían que la mayoría de la gente se siente triste. Triste, insatisfecha, en falta, con ira, con enojo, con frustración, con soledad, con un sentimiento de sí mismo bastante elevado y un sentimiento del otro despreciado, con un egoísmo que asusta, un individualismo que hace que corramos sin mirar lo que tenemos al costado, con tal de alcanzar cada vez más y tener cada vez más y lograr cada vez más y llegar cada vez más. Una sociedad que se presenta bastante ególatra, egoísta, narcisista, ¿sí? Donde importa lo que yo soy, lo que a mí me pasa, cómo yo me siento, y si a mí me gusta, y si a mí me hace bien, y si me hace feliz, está todo bien, y no tenemos en cuenta al otro. Una sociedad donde el otro aparece como diluido. No sé cómo será La Plata, ¿no? Pero en Lanús vas por la calle y si manejás, o si querés, no sé, sin querer rozaste a alguien, violencia, intolerancia. Entonces pensaba, qué difícil vivir como cristianas en un mundo donde nuestra experiencia sea sentirnos plenas. Porque todo este contexto, y no leí algunas otras cosas que pensaba, ¿no? El descreimiento que hay en las instituciones. ¿Vieron que las instituciones, desde la iglesia, después de pandemia, las escuelas, la justicia, los gobiernos,
la imagen de las instituciones está caída totalmente. La gente no cree en eso, ¿no? Alguien dijo, un filósofo contemporáneo, decía que la sociedad argentina está como parada sobre un barril de pólvora, donde cualquier momento explota, ¿no? Y puede parecer como un diagnóstico bastante patético. También hay un montón de cosas buenas que nos pasan. Pero si tuviéramos como que pensar así, a grandes rasgos, el contexto en el que nosotras estamos es este. No es un contexto de plenitud. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso en la casa de Dios no pasa. Y sin embargo, todo lo que este contexto representa pasa por las paredes de nuestros templos, de nuestras iglesias, de nuestras familias y termina siendo ese texto. Ese contexto que yo acabo de describir con algunas cosas atraviesa toda nuestra experiencia y termina siendo ese texto en nosotras. Y a veces nosotras también estamos intolerantes, llenas de ira, de enojo, insatisfechas, ¿sí? Quejosas, criticonas, desganadas, desmotivadas, con falta de sentido ante lo que tenemos que hacer. Y nos pasa, nos tenemos que hacer cargo que por más que seamos hijas de Dios, más de una vez esto nos pasa. ¿Por qué? Por un montón de aspectos. Pero también porque estamos inmersas en un mundo que está teniendo esta impronta. Y donde tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, espiritual y personal, para no caer en lo mismo. Por eso pensaba hoy qué lindo sería cerrar el ciclo de charlas que han tenido con la vida de una mujer que también estaba inmersa en un contexto parecido al nuestro, que también se sentía vacía, pero que la historia de la Biblia muestra que terminó plena. Y quizá acá hay algunas mujeres que nunca leyeron la Biblia. La Biblia tiene historias que son de hace miles de años atrás. Y podemos pensar que esas historias que están narradas en el Antiguo Testamento, bueno, no tienen nada que ver con nosotras. Y sí, quizá en muchas cosas no, porque hablan de otra cultura, hablan de otro contexto, de otra manera de vivir, de percibirse. Pero hay muchas cosas de esas historias de la Biblia que no difieren tanto a cómo se vive en la humanidad en el 2021, ¿no? Con otros nombres, otros colores, pero que en muchas cosas es parecido. Y esta mujer vivía en un contexto muy difícil. ¿Qué les parece si lo leemos? Miren, vamos a abrir la Biblia en 2 Reyes, capítulo 4. ¿Saben por qué el libro se llama Reyes? Porque justamente era un contexto donde al pueblo de Israel lo gobernaban las monarquías. Había reyes. Y había ciertas personas que hacían el trabajo profético, se llamaban profetas. Vieron como hoy capaz que en las iglesias hay pastores, hay ancianos, hay ministros, ¿no? Que llevan la palabra de Dios y que tienen como ese don de entender la palabra de Dios y poder transmitirla. Bueno, en la época antigua, la manera que las personas tenían de conocer a Dios no era una iglesia, porque no había iglesias ni reuniones femeninas, ¿sí? Y no había texto escrito, no estaba la Biblia. Entonces, ¿cómo conocía la gente de Dios y lo que Dios quería? ¿Cómo lo iba a descubrir? No había internet, no había YouTube, no había TikTok, no había nada de eso. ¿Cómo hacían las personas para conocer qué quería Dios y cuál era el deseo de Dios? Bueno, los profetas de la Biblia tenían esta misión, la misión de transmitir al pueblo las cosas de Dios. Y estamos en este contexto, miles de años atrás, en un contexto de monarquía, en un contexto donde la palabra profética era ministrada por profetas, y ahí pasa esta escena. Me gusta mucho leer la Biblia metiéndome en el contexto, porque si no, no la entiendo, o si no, capaz que la entiendo mal. Entonces, estudiarla en función del contexto me ayuda a entender por qué pasó lo que pasó. Vamos a leer en el capítulo 4. Si no tenés Biblia, podés leer de tu compañera de mesa, o algunas tienen celular y pueden leer del celular también. Yo tengo la versión Reina Valera, sé que hay muchas versiones, pero vamos a tratar de ir siguiendo la Biblia, la lectura. En el capítulo 4, esta es la historia en la que hoy vamos a centrarnos. Así que
Prestemos atención a los detalles de la historia. 4:1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era un profeta, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. Hasta acá vamos a leer por ahora. No sé si entendieron la historia. Esta mujer había quedado viuda en un contexto donde ser mujer y viuda era tener casi sentencia de muerte, porque no había manera de sobrevivir. Tenía hijos, pero este marido que había fallecido la había dejado con deudas. Y había venido un acreedor, o sea, aquel a quien le debía, ¿y qué quería hacer? Llevarse a sus hijos en términos de pago, porque estamos en una época donde la esclavitud era normal, lamentablemente. Entonces los niños, o adolescentes o jovencitos serían, iban como parte de pago de la deuda de este padre. Y esta mujer, desesperada para que no le saquen a sus hijos, no tenía a quién ir. No había instituciones que respondieran por ella. Fíjense que no estamos tan distintos, ¿no? Si bien no estamos en una época de esclavitud, pero basta mirar en la calle cuántos niños tienen que salir a trabajar, ¿sí? Cuántos niños tienen que salir a tirar de un carro y juntar cartones para ayudar a padres a pagar deudas. Quizá no es lo mismo, pero es bastante parecido. Una mujer en situación de vulnerabilidad total, sola, que no tenía quien respondiera por ella, no había un Estado que la cubriera, no había una asignación que ayudara, no había un rey a quien ella podía clamar, no había un abogado en la zona que pudiera defenderla, no había nadie, nadie respondía por la pobreza. Sin embargo, había un profeta, Eliseo, y ella acude a Eliseo. Y hago un paréntesis acá, ¿no? Qué lindo. Un profeta de Dios que no estaba encerrado en el templo esperando que se abriera para dar la lección de su sinagoga, sino un profeta que estaba comprometido también con el padecimiento del pueblo. Y este profeta no la echa, este profeta la recibe. ¿Y qué le dice? Mujer, ¿qué tenés en tu casa? Y ella le dice: no tengo nada. Tengo una vasija de aceite, como diciendo, bueno, tengo una botella de cocinero en la alacena, ¿no? O de aceite de girasol. Y él toma esto que tiene la mujer y le dice: bueno, pedí jarras vacías a tus vecinos, encerrate en tu habitación con tus hijos y empezá a llenar. ¿Y qué pasa? Ella empieza a llenar una jarra, ¿sí? La pone aparte. El aceite no se acaba. Llena otra, la pone aparte. Y llena otra y alcanzó para llenar todas las jarras vacías que ella había pedido a los vecinos. Cuando cesó el aceite ya no había más jarras tampoco. Entonces le dice Eliseo: bueno, ahora vende todo esto, paga tus deudas y con lo que sobra viví. Esta es la historia, que no es tan distinta a muchas cosas que hoy quizá muchas de ustedes o muchas hermanas nuestras, ¿no?, o compañeras afuera viven. Soledad, incomprensión, pobreza, desesperación y sentimiento de vacío. No tengo nada.
Llegué a las últimas. Y en este contexto, a puerta cerrada, ocurre un milagro. Entonces, pensaba mucho en nuestra vida espiritual a raíz de esta mujer, porque justamente el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Y pensaba que muchas veces nosotras podemos estar en esta situación también, de sentirnos vacías, espiritualmente, mentalmente, corporalmente, familiarmente. Yo pienso al ser humano como un todo, no puedo separar, ¿sí? No somos espíritus con patitas, somos personas de cuerpo, mente y alma, incluidos en un contexto y en una sociedad y en una familia donde las cosas que nos pasan nos atraviesan en todos los aspectos. Y quizá hoy viniste acá con algún área de tu vida vacía. Entonces quiero darte algunos principios prácticos para que te lleves hoy junto con esta mujer de la cual no se dice el nombre. ¿Vieron que no se dice el nombre? Se dice la condición. Bueno, muy común también, ¿no? Las traducciones de la Biblia, que no se nombraran a las mujeres. Porque en esa cultura no tenían tanta importancia. Sin embargo, esta mujer termina dándonos una lección muy importante para la vida. Y quiero a raíz de esto dejarte algunos principios. El primer principio para nuestra vida es que yo no puedo recurrir a la plenitud de Dios si primero no registro mi necesidad. Y yo quiero llevarte hoy a la despensa de tu vida. Esta mujer fue a la despensa de su casa y ¿qué encontró? Abrió las puertitas y encontró una botella de aceite cocinero, nada más que eso. Y quisiera hoy llevarte, metafóricamente, a abrir las puertitas de la alacena o del despensero de tu vida. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontrás y qué no encontrás? Si tuviéramos que pensar si algo de la presencia de Dios está en mí, hay un texto en la Biblia que resume maravillosamente cuáles son las cosas del Espíritu que yo debería tener para poder identificar si espiritualmente mi vida está plena o no. Abro la puertita y me fijo si hay amor para otros. Abro esa puertita de la alacena y me fijo si hay gozo, si hay paz, paciencia, fe, esperanza, templanza, bondad, mansedumbre, benignidad. ¿Qué aspectos de Dios encontraría yo en la despensa de mi vida? ¿Hay algo de eso o no hay nada? ¿O hay un poquito de una cosa y nada de la otra? ¿O si hay mucho amor, pero hay poca mansedumbre? ¿Hay mucha paz, pero hay poca bondad? Y te invito como a revisar estos aspectos de tu corazón. Así como esta mujer revisó su casa y ella dijo, no tengo nada, y tenía una cosa, y eso fue suficiente. Te invito a revisar qué aspectos de Dios este año han crecido en tu vida. ¿Qué aspectos de Dios este año no se han manifestado en tu vida, no se han desarrollado, no les has prestado atención? ¿De qué está llena tu vida en este primer principio? ¿Qué registro? ¿Registro mi necesidad? ¿De qué está llena mi vida? Miren, lamentablemente tenemos que hacernos caso que está llena de muchas cosas, Quizá está muy llena de problemas, quizá está muy llena de enojos, quizá está muy llena de series de Netflix, quizá está muy llena de redes sociales, quizá está muy llena de intolerancias, quizá está muy llena de decepciones, quizá está muy llena de desilusiones. Está llena, pero de todo eso. Entonces el primer trabajo para llegar a una vida plena es registrar qué tengo de Dios. Porque quizá tengo un montón de otras cosas, pero de Dios tengo muy poquito en mi vida.
Y no voy a poder desear la plenitud si primero no registro esto. Yo en el consultorio hablo mucho de esta palabra, registrar cómo estamos. Tomar registro, tomar conciencia de cómo estoy, de hacer un autoanálisis, de enfrentarme conmigo misma y poder decir, Señor, este año me faltó mucha tolerancia. Se los digo personalmente, estuve más intolerante que otros años. No está bueno eso. Algo pasa. Y trabajar en eso. Y quizá vos dirás, Señor, este año tuve menos gozo. O este año no estuve gozosa. O este año fui impaciente. Registrar tu necesidad. Segundo principio. No desmerezcas lo que posees. No desmerezcas lo que posees. Esta mujer dijo primero, me llama la atención, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo primero que dijo. Primero se percibió vacía. No le dijo, uy, Eliseo, solamente tengo una botella de aceite. No, le dijo, por lo menos la traducción de la Biblia dice así, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Estaba desmereciendo lo que tenía. Claro, para ella era nada. ¿Cómo iba a pagar la deuda con eso? Con eso no podía. Y otro principio para nuestra vida es no desmerecer lo que posees. El apóstol Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan en el libro de Timoteo? Le repite una y otra vez, no descuides el don que hay en ti. No descuides lo que recibiste, la herencia que te transmitió tu abuela y tu madre. No descuides el ministerio que te fue impuesto con las manos, con el aceite de la unción. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no descuides lo que tenés, porque quizá Timoteo se sentía débil. Y este principio es fundamental. ¿Qué tenés? ¿Estás descuidando o desmereciendo la vida de Dios que está desde el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador y que está en vos? Cuidado con eso. Porque ese desmerecimiento corre a Dios de eje. Y hoy el Señor te dice, ¿qué tenés? Tenés el Espíritu de Dios. ¿Qué tenés? No lo desmerezcas. Tercer principio. Y pensaba en esto, ¿no? También, ¿vieron que muchas historias de la Biblia hablan de pequeñas cosas? Me acordaba del niño que tenía 2 panes y 5 peces y alimentaron a 5.000. Jesús alimentó a 5.000. Me acordaba de David, que tenía 5 piedras lisas y derribó al ejército, al gigante que amedrentaba al ejército de Israel. Moisés tenía una vara en la mano. ¿Y cuántas escenas de la Biblia hay que Dios te invita a pensar, ¿y qué tenés? ¿Qué tenés? Porque capaz que eso que tenés, que vos pensás que es nada, es todo. Y Dios te pide que lo reconozcas y que lo pongas en sus manos. Otro principio, no pierdas el sentido de comunidad. ¿Vieron que en el relato no aparece solamente la mujer, los hijos y el profeta? Aparecen los vecinos. ¿Qué hicieron los vecinos? ¿Qué le dieron? ¿Aceite? ¿Y por qué le habrán dado las jarras vacías? ¿Porque eran egoístas? Porque ellos no tenían tampoco. Porque si hubieran estado bien, sus jarras hubieran estado llenas. O calculo que le hubieran dado, pobre mujer, algo de aceite, ¿no? Iba a perder a sus hijos, pero no tenían. Y me encanta pensar en que Eliseo lleva a esta mujer a que amplíe su mirada de que su problema no era el único problema. De que había muchos otros en situaciones igual o parecida. Quizá la diferencia de la vecina era que el marido estaba vivo. Pero también había pobreza. Y me gusta este principio de que no perdamos el sentido de comunidad. De que muchas de las cosas que nosotros no tenemos o nosotras no podemos o creemos que no nos salen o que no podemos hacerlas, no las vamos a lograr en soledad. Miren, Satanás ha hecho y está haciendo un trabajo muy fuerte con el individualismo y con el egoísmo. Y en las iglesias, a veces da la sensación que a nadie le importa nada de nadie.
si venís, venís, si no venís, no venís, si me quedo, si me voy, si estoy o si no estoy, si me comprometí en dirigir el canto, pero no vine porque hizo mucho calor. Y hay una cosa también a veces de falta de idea de comunidad, que lo que soy y lo que hago afecta. Que lo que soy y lo que hago afecta. Y que lo que el otro hace me afecta a mí. Entonces, ese principio me lleva a pensar en la necesidad de construir comunidad y de entender que lo que a mí me pasa también le puede pasar al otro, o que lo que yo no tengo lo puede tener el otro y me lo puede aportar, o las pocas cosas que yo soy o que tengo las puedo poner al servicio de la comunidad, y esto bendice. Y esto bendice. Cuando yo me encierro en mí misma y en mi problema, o en mi pobreza o en mi riqueza espiritual, y me aíslo, entonces no estoy en el modo del reino de Dios, estoy en el modo del reino del diablo, que quiere que te cortes sola, que no te importe lo que al otro le pasa. Y la familia de Dios es familia y es comunidad. Y algunas otras cosas que no me voy a detener tanto porque no quisiera que nos agarre la noche y después no la invite más, que habla mucho, Miriam. Otro principio, la plenitud se basa en las promesas divinas. La plenitud espiritual tiene base en promesas. El Dios de la Biblia es el Dios que promete plenitud. No es algo que alcanzo con esfuerzo. La plenitud es la vida de Dios en mí, y eso es una promesa divina. Y tengo que aferrarme a esa promesa. La plenitud se expresa en esperanza. ¿Querés saber si te sentís plena? Contame de dónde está tu esperanza. ¿Tenés esperanza o desesperanza? Y no hablo solamente de la esperanza en el cielo y en el más allá, que sé que la tenemos si tenemos al Señor, pero otras esperanzas. Esperanzas de que tus problemas se pueden solucionar, esperanza de que las cosas pueden ser cambiadas, esperanza de que pueda haber soluciones en tu vida, esperanza de que el Señor tiene presencia en tu vida, la esperanza de que el Señor puede hacer milagros en tu vida y en la de los tuyos. Esas esperanzas de las cosas por las cuales estás orando, o dejaste de orar ya por algunas cosas porque perdiste la esperanza, o dejaste de clamar a Dios por algún cambio o alguna necesidad porque ya no hay esperanza. La plenitud se expresa en promesa y en el Dios que promete, pero también en las cosas que esperamos. ¿Saben que hay muchos cristianos que no tienen mucha esperanza? Que sí esperan un día ir al cielo, pero mientras tanto acá en la tierra viven con una cara larga, una decepción, un desencanto ante todo. Eso no es plenitud. Y con esto no hablo de negar situaciones, hablo de hacernos cargos de que hay problemas, de que hay dificultades, pero en modo de esperanza. Y la esperanza se refleja en tu cara, se refleja en tus gestos, en tu sonrisa, en tu mirada. Ahí se refleja la esperanza. La plenitud de Dios tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la sensibilidad ante el sufrimiento. La plenitud no es que todo salga bien, Cuando hablamos de sentirnos plenas no es que no nos duela la columna o que no tengamos ningún problema, que no suframos. Eso es una negación que muchos creen, como que, no sé, Dios va a hacer milagros y todo se va a poder y todo va a sanar y si no tenés plata Dios te la va a dar y si no te... A veces Dios nos hace pasar por los valles de los sufrimientos y eso no implica que Dios no esté presente. Ahora, que esté sufriendo alguna situación en el Señor no quiere decir que no esté plena. Puedo ser muy plena en medio de los sufrimientos. Puedo ser muy plena en situaciones que se nos presentan contrarias. La plenitud no niega el sufrimiento, pero lo atraviesa con esperanza. Lo atraviesa con fe.
¿Cuánto hace que no escuchamos mujeres que digan, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuánto hace que no escuchamos mujeres que digan, me siento completa en el Señor? Pero qué fácil es escuchar nuestra queja espiritual todo el tiempo y nuestro enojo. Entonces la plenitud no niega el sufrimiento. Ser plena a veces implica atravesar valles de sombra, pero con la seguridad de que el Señor está presente en eso. Y eso me cambia la óptica, me cambia la panorámica. La plenitud tiene que ver con el amor, no solamente el amor de no hacer mal al prójimo, sino ese amor que busca el bien del prójimo. Puedo medir mi plenitud en términos de amor. ¿Amo como Dios ama cada vez más? ¿Está el amor en mi vida reflejándose más que el año pasado? Y capaz que no. Capaz que la misma decepción que tengo hace que ame menos. O que ame al que me ama, pero al que no me ama. Una vida plena es una vida que puede amar a pesar de. Y es una vida que puede amar al que ama y también puede amar a aquel que no te ama tanto y que crece en amor. Una vida en plenitud es una vida que reconoce la pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu, que es algo que el Señor nombraba en el Sermón del Monte, tiene que ver con lo que les decía al principio, que se registra pobre. Pero no pobre porque, ay, no tengo, ay, no puedo, ay, no sé, ay, no me sale. Quieren que toque el ukelele, pero no me sale, no puedo, no sé. O quieren que sirvan las mesas, no. Eso no es pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es reconocer que sin Dios, sin el Espíritu de Dios en mi vida, no puedo. Y para que yo pueda vivir en plenitud y pueda sentirme plena, tengo que reconocerme pobre en espíritu, porque si no, ¿sabés qué pasa? Lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en nuestro esfuerzo personal, cargado del personalismo y dejando de lado lo espiritual. Dejando de lado lo espiritual. El mundo necesita ver mujeres espirituales. Y cuando hablo de mujeres espirituales, no hablo de mujeres aisladas de todo, en un convento. No hablo de eso. Hablo de una espiritualidad que transmite el Espíritu de Dios a donde va y a donde sea. En cualquier lugar, como cantábamos hoy en la canción. En las calles, ¿no? Decía, en un momento, en todos lados. Jesucristo es la razón para vivir. Bueno, esto es mostrar al otro el Espíritu de Dios que está en mí. La plenitud se muestra, se demuestra en acciones concretas y en un Espíritu Santo que refleja lo que Dios es a través de mí. Y el último principio, la espiritualidad cristiana y la plenitud cristiana se caracteriza por el énfasis en la paz. Las mujeres plenas trabajan por la paz, donde estén. Hacen lo posible porque la paz de Dios se manifieste. ¿Y cuánta falta hace hoy la paz de Dios? En tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades. La plenitud se demuestra en paz. Benditos son los pies, ¿no?, de los que llevan la paz, dice el Evangelio. Ahora, ¿cómo logramos todo esto? Porque ustedes pueden decir, bueno, Miriam, a mí me encantaría, pero qué sé yo, no me sale, no puedo. Vamos a leer un texto y con esto voy a cerrar. Vamos a ir al libro de Colosenses. El libro de Colosenses en el capítulo 2. Son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que le hablaba a esta gente, a los de Colosas, con respecto, ¿sí?, a
cómo ellos debían vivir la vida cristiana. Y empieza hablándoles de quién era Dios, ¿no? La imagen del Dios invisible, exalta la persona de Dios. Toda la idea que viene desarrollando Pablo en este libro tiene que ver con que Cristo es suficiente, con que Cristo basta. ¿Sí? Todo el contexto, no vamos a leer todo hoy porque es mucho, pero para que entendamos dónde vamos a poner el ojo ahora, que viene hablando el apóstol acerca de Jesús, acerca de Cristo, resaltando que Cristo es Dios, porque en esa época muchos falsos maestros estaban poniendo en duda la deidad de Cristo, y Pablo no quería que los creyentes dudaran de quién era Cristo. Y en medio de esto, él tiene esta joya, miren, 2, 9 y 10. Porque en él, dice, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos al 10, dice mi versión, y vosotros, pongámosle la A, y vosotras estáis completas en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a volver a leer este texto. Y en ese vosotras pone tu nombre. Miriam, Priscila, el nombre que tengas. Estoy completa en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, esto sí es teología, ¿eh? Todo lo que vine hablando recién podemos pensar que es una aplicación de una historia, que hasta tiene alguna parte un poco metafórica, porque hay datos que no los tenemos. Podemos pensar que es una aplicación de una historia, pero esto no es ninguna aplicación, esto es teología, esto es doctrina, esto es verdad bíblica. Y lo que Pablo está diciendo acá es que en Cristo habita completamente la plenitud de la deidad. Lo que está diciendo acá es que toda la esencia de Dios está en Cristo porque Cristo es Dios. No es que Cristo tiene algo de Dios, tiene un poquitito de Dios, es casi Dios. No está diciendo eso. Escúchalo bien. Pablo dice que toda la esencia de Dios está en Cristo, porque Cristo y Dios son lo mismo. Cristo es Dios. Entonces, si Dios está en Cristo, porque Cristo es Dios, y Cristo está en mi corazón, porque yo creo en Cristo, entonces Dios está en mí. Hay una propiedad, ¿no es matemática? Que si es B, B, C, bueno, no sé, no me quiero meter en esos temas porque hago agua. Pero lo que está explicando Pablo es casi un principio de esencia. Y está diciendo que nosotros, por haber creído en Cristo y estar unidas a Cristo, tenemos la plenitud de Dios. Tremenda verdad. Yo no sé si vos te levantás todos los días creyendo esto. Creyendo que toda la plenitud de Dios puede estar en mí porque Cristo está en mí. Y si tengo el Espíritu de Dios, todos los dones de Dios los puedo tener. Puedo tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque eso es de Dios, no es mío, es de Dios. Pero si es de Dios y yo tengo la vida de Dios, puedo manifestarlo. Y si tengo esto, dice, estás completa. Es como que el apóstol Pablo pone el punto aparte y se va. Ya está, estás completa. Y esta es la verdad con la que quiero cerrar hoy esta tarde y que te acompañe en tu experiencia de vida, porque ¿sabes qué? Si la Biblia no me acompaña en mi experiencia, es un hermoso libro para estudiarlo, para aprenderlo de memoria, pero no me transforma. Pero las verdades bíblicas nos transforman. Entonces, esta verdad es un poquito como el cierre de todo lo que venimos hablando, de estos principios que venimos hablando. ¿Querés tener una vida plena del Espíritu de Dios? Que tu jarra esté llena de aceite, como el aceite que es simbolismo del Espíritu Santo. ¿Estás deseándolo? ¿Estás deseando realmente que el Espíritu de Dios te llene tu jarra y otra jarra y otra jarra y cada vez tu vida manifieste más Espíritu de Dios al mundo? ¿Saben? Es lo que el mundo necesita. Nosotros trabajamos en una comunidad, yo les decía, muy vulnerable, donde todo está roto, desde las normas morales, éticas, donde el mundo está al revés. Y cuando los chicos empiezan a venir a la fundación y ven, por ejemplo, esto, una mesa que para nosotros es natural esto,
una mesa con servilletas, con tazas limpias, con alguien amoroso que viene y te sirve y te ofrece, que para nosotros es normal. ¿Saben? Hay familias que no lo tienen, que todo lo que debería ser orden es desorden. Todo lo que debería ser cuidado y protección es violencia y maltrato. Que todo lo que debería ser principios para vivir una vida sexual saludable, incesto, abuso y todo lo que te puedas imaginar. ¿Y cómo estamos llevando la vida de Dios a la comunidad? Porque lo que Dios quiere es que su reino avance y va a avanzar a través nuestro. Ahora, no va a avanzar a través mío si yo no soy consciente de que soy plena. Y de que si Cristo está en mí, yo tengo la vida de Dios para compartirla. Hay una frase de una mística de, creo que el 1800 o el 1700, Teresa de Ávila, que decía: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y yo creo que si nosotros podemos percibirnos así, percibir que tenemos a Dios y que no nos falta nada porque lo tenemos a Él, podemos transformar nuestras realidades y la realidad de quien comparte nuestra vida. Y eso tiene que pasar, eso tiene que pasar, eso tiene que estar. Tiene que estar. No podemos conformarnos. O no podemos decir no tengo nada, como la viuda, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos a Dios, tenemos todo. Yo no sé cómo te percibís en esta tarde. Quizás fueron como muchas cosas juntas, ¿no? El papelito no alcanzó. Pero yo te invito a que en tu casa vuelvas a leer la historia, que en tu casa vuelvas a leer Colosenses capítulo 2. Volví a leerlo. Y pedile al Señor que esas palabras del apóstol Pablo se hagan realidad en tu vida. Estamos completas en Él. ¿Saben? Este mundo, especialmente las chicas más chicas, ¿no? Las más jóvenes, les va a hacer creer que les falta de todo. Que les falta, ¿qué más? Que siendo cristianas les falta vida. No, te falta vida, te falta todo. Sos cristiana, no sabes nada, no entendiste nada, no entendiste el mundo todavía. Y si no sos joven, no sos adolescente y sos mayor, también el enemigo te hace creer que te falta todo. Que estás incompleta. Porque no tenés esto, porque no tenés aquello, porque te falta lo otro, por la salud, por esto, por la plata. Sí. Estamos en un mundo, como hablábamos al principio, donde la queja, la insatisfacción es lo que aplasta. Y ahí viene la competencia, ¿no? Por querer más, por tener más, por ser mejor, por verme mejor. Y entramos en un desenfreno de cosas que no nos completan en absoluto, pero que nos hacen creer que si las tenemos, entonces sí. Bueno, ahora ya está. ¿Tuviste una carrera? Dale por otra. ¿Trabajás en una empresa? Andá a la multinacional. ¿Ganás en pesos? Tenés que ganar en dólares. ¿Tenés una casa? Dale, andá por otra. ¿Tenés este coche? ¿Tenés este celu? Cambialo por un celu. Y es un desenfreno donde parecería que la completud viene a través de las cosas. Es mentira. Mi hermano decía una frase: podés tener la barca llena de cosas que se te va a hundir. Llená tu barca de cosas y se te va a hundir el bote. Y no estoy en contra de tener, no estoy en contra de eso. Pero lo que la Biblia nos lleva es a crecer en espíritu, a ser mujeres espirituales. Ser plena es ser una mujer llena del Espíritu. Entonces te invito en esta tarde, quizá este cierre de año de mujeres que admiraste a través de las mujeres de la Biblia, que también vos seas una mujer de la Biblia, que seas una mujer de Dios, una mujer que realmente con sus convicciones, sus metas, sus propósitos, desea y quiere que el Espíritu de Dios la habite en todo su territorio, el mental, el espiritual, el físico también, todo tiene que ver con que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Si esto no está pasando y estás como la viuda desesperada, revisa tu alacena. Fíjate qué hay.
y eso que hay, poner al servicio de Dios. Y pone más, y dale, que el Señor lo que más quiere es llenar tus jarras. Lo que el Señor más quiere es llenarte. ¿Por qué? ¿Para vos? No. Porque de esa manera, como termina la historia, vendelo a los demás, compartilo con otros, le dice Eliseo, compartilo con otros y después viví llena. Que el Señor las acompañe en este fin de ciclo para que empiecen un año plenas, lo terminen plenas, lo empiecen plenas y que sea esta la mayor meta de la vida de ustedes y de la mía también, ¿no? Tener más del Espíritu de Dios, ser más espirituales, pero ese espíritu que no es encerrarme en una iglesia o en mí misma, no, es esa plenitud que sufre, que tiene problemas, pero que tiene paz, tiene mansedumbre, tiene un espíritu solidario para los demás, comparte lo que tiene, ¿sí? Y que sobre todas las cosas quiere más del Señor. Creo que hoy lo cantamos, ¿no? El quiero más, lo cantamos ese, ¿no? Más de tu amor, bueno, es esto, que este sea realmente el deseo y la oración tuya para este fin de año y para el año que viene. Que el Señor las bendiga.